Dios nuestro Señor, a nuestro buen Padre del cielo, que nos bendiga, que bendiga este encuentro de la palabra, que también se hizo palabra, porque Jesús se hizo palabra viva, palabra que dice y hace lo que dice, y que es tan necesario para nosotros también que nuestra palabra, lo que dice, lo haga y lo realice. Entonces te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas este encuentro, que bendigas nuestro camino como pueblo, nuestro camino como argentinos. Te pedimos, Señor, que nos hagas gustar cada vez más esto tan lindo que es ser pueblo que camina junto. Este pueblo que quiere la unidad, la paz, este pueblo que luche por la justicia. Y te pedimos también, Señor, especialmente para que el trabajo sea una realidad cada vez más importante en nuestro país. Empleados y obreros de comercio y afines de la zona oeste de Oca, compañero Julio Rubén Ledesma, para que sea él quien nos salude en este primer encuentro de la palabra. Bueno, ya el locutor ha sido elocuente en la manifestación del agradecimiento a todos los participantes. Y la verdad que me siento orgulloso de haber incorporado a la juventud en este nuevo mandato, apuntando a una transición que es necesaria porque todos somos útiles aunque no ocupemos cargo. Recientemente hemos hecho un convenio con la Universidad de Morón y estamos pronto a hacerlo con la Universidad de La Matanza para que los títulos nuestras candidaturas puedan ser revalidados a través de las distintas universidades. No está el rector de Morón, ¿no? Yo le aconsejo La Matanza, pero bueno, yo porque soy de La Matanza, Morón también es muy bueno. Y han estado aquí cuando firmamos ese convenio. La verdad es que no es que dijimos vamos a pensarlo, no, vamos a hacerlo. Cuando formamos el San Agustín, el Instituto Terciario, cuando formamos el San Luis, Instituto Terciario, cuando hicimos los secundarios, cuando hicimos el primario, el jardín, cuando construimos los campos de deporte para que tengan una educación en mente sana, cuerpo sano. O sea, y en esto tiene que ver mucho la palabra. Por eso me pareció este tema más que importante. Y agradecerle en particular a los obispos, porque sabemos que se vive un clima díscolo, diría yo, para no llamarlo separatista ni trazar brechas al medio, porque el pueblo no tiene diferencia entre sí. Son los dirigentes que inculcamos a veces una determinada decisión y lo hacemos políticamente y no pensando en la gente. Me parece que es hora de pensar en la gente, que es hora de despojarnos de egoísmo, que es hora de abrirle el camino para los jóvenes, a los que nos van a seguir en el rumbo que nosotros hemos construido. Por eso para mí, mi mayor preocupación es que hayan aprendido todo lo que nosotros venimos enseñando con hecho, con práctica. Nunca cedimos, y lo veo al tanque atento, que el secretario gremial, que es famoso porque nadie lo quiere, igual que a mí, ya me ha dado eso a mí también, pero no nos quieren las empresas. Y la verdad que es muy, muy importante el hecho de la participación de la juventud. Trabajamos en todos los ámbitos. Y nosotros, cuando hay que tomar posición, tomamos posición. No somos tibios, porque a los tibios, como dice el comenta Dios. Nosotros cuando tuvimos que tomar y fijar posiciones, las fijamos. Y eso tuvo que ver con un debate interno que tiene que ver con la palabra. Yo la verdad que esto, vamos a dejar hablar a los obispos. Yo me olvido de alguien muy importante que es el profesor Aldo Carrera, que a partir de él y de la Secretaría de Cultura, Lorena Paola Gómez, nació
todo esto que se transformó en esto que yo llamaría, que no alcanza, pero que es en el universo de la educación muy importante, y con renovado impulso en sus esfuerzos para acercar el Evangelio al mundo del trabajo y también para que la voz de los trabajadores siga resonando en el seno de la Iglesia. Las famosas 3T, tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas, le dije, y lo repito, son derechos sagrados, vale la pena luchar por ello, que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Muchísimas gracias. Y sobre todo los dirigentes tenemos que tener conciencia de que nuestra palabra tiene que convertirse no en un mero discurso vacío, sino que tiene que morder la realidad. La palabra, por otro lado, para mí genera encuentro. Cuando la palabra es verdadera, cuando nos mentimos y hacemos nada más que negocio, no. La palabra no es simplemente para negociar. Que hay que negociar, hay que negociar. ¿Sí? Pero tenemos que partir desde la verdad más profunda, ¿no? Para generar el verdadero encuentro. Nosotros queremos realmente caminar en una cultura que sea del encuentro, no de la división que nos quieren imponer, a veces mediante mentiras, calumnias, sino que caminar juntos como pueblo. Tenemos que ser pueblo, ¿no? Un pueblo, no un rejunte de gente. El neoliberalismo, ¿a qué nos lleva? Como lo dice muchas veces Francisco, dijo desde el comienzo, al individualismo, ¿no? Al individualismo. Y entonces cada uno sabe si quien pueda, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando sucede eso, el más fuerte es el que gana. Y otra frase que se me viene también a la mente para terminar es: nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Hace poco escuchaba: los niños pobres no llegan a la universidad. Los niños pobres no llegan a la universidad. Mire, una persona que siempre vino a la universidad, que la adoptó como propia, fue René Favaloro. Venía seguido y hablaba con los jóvenes, y hablaba de la esperanza, del trabajo, del esfuerzo. Y René Favaloro su papá era carpintero, y como no le alcanzaba la plata, su mamá trabajaba de modista, y fue uno de los que hizo las mayores contribuciones al mundo para mejorar su calidad de vida. En nuestra universidad, en La Matanza, el 93.8% de los jóvenes que vienen, los papás, las mamás, ni ninguno de la familia fue a la universidad. 93.8%. Y escuchamos a los gobernantes decir la educación privada o la pública. Y hay un ataque sistemático con noticias falsas a las universidades privadas. Porque en el fondo lo que se busca a lo mejor es privatizarlas. Y cuando sacamos estadísticas, ponen estadísticas, ¿no? Universidad pública, universidad privada. Y si la universidad pública no se reciben muchos estudiantes, en nuestra universidad se recibe más del 50% de los que ingresan. Se recibe más del 50% de los que ingresan. ¿Sabes cuántos se reciben en la universidad privada? Solamente el 35%. Solamente el 35%. Hay cuestiones que uno tiene que entender. Cuando a veces la gente logra sus objetivos, logra alcanzar y educarse, poder comunicarse y lograr un ejemplo claro de lo que puede lograr a veces obtener cosas en la vida, por ejemplo, estudiar. Como dije antes, el 93.8% no viene de la universidad, los padres no conocen la vida universitaria. Cuando se reciben, ¿saben una cosa? Vienen los papás, la mamá, los hermanos, los primos, los abuelos, los vecinos del barrio, porque uno de los otros pudo llegar. Ese es el sentimiento.
esos que son pobres pueden llegar. Y asociado con esto, hay otro discurso, Monseñor decía el liberalismo. El liberalismo habla que el mercado regula las cosas. Cuando el dirigente político le dice que el mercado regula las cosas, les está mintiendo. El mercado no regula nada. El que tiene que intervenir es el Estado, que debe ser el moderador de las desigualdades que hay en la sociedad. Hoy es muy común de escuchar el mercado regula las cosas. Mentira. A una absoluta falsedad. Mienten en el uso de la palabra. Falsean en beneficios propios. El Estado debe ser el regulador de las desigualdades que tenemos. Ahí salió también Evita. Y Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y son muchos los que tienen derecho, especialmente los niños, que nacen en la pobreza. Los niños que no son tomados en cuenta en las estadísticas. Los niños que pasan a ser un número. No importa si están bien o mal. Son un número. Y se arman. ¿Saben cómo se arman? Ustedes ven a lo mejor películas del futuro. ¿Y las películas del futuro cuáles son? Hablan de las corporaciones. ¿Y sabes qué son las corporaciones? Cuando los CEOs de las empresas pasaron a ocupar los cargos públicos. Esas son corporaciones. Las que dominan el mercado. Y eso también es con la palabra. Cuando hablan de reactivar, yo, para terminar, no quiero usar mucho, hubo una persona que se llamó Adam Smith, premio Nobel y llamado padre de la economía. Una gran recesión en Estados Unidos, una gran recesión, terrible, de los años 30. ¿Y sabes qué dijo Adam Smith? En todas las ciudades de Estados Unidos vamos a poner columnas de alumbrado público y vamos a necesitar mucha gente, mucha gente. Y sus colaboradores le preguntaron, ¿pero para esto nada más? No, vamos a hacer más cosas. Y le preguntaron, ¿qué cosas? A la noche vamos a desenterrar esas columnas de alumbrado con la misma cantidad y duplicando la cantidad de gente. Eso es lo que van a hacer. Entonces, cuando hablan de la teoría del derrame y que el Estado... no hay ningún país de Latinoamérica y del mundo que funcione la teoría del derrame. No es cierto. No es cierto. Entonces, seguramente, como voy a tomar lo que dijo Steve Jobs, siempre uno tiene que amar lo que hace. Lo que estamos en la educación, lo que estamos en la vida de la iglesia, trabajamos mucho con la palabra. Los que somos representantes de los gremios, en el Estado, los políticos también hay mucho con la palabra. Y creo que siempre hay dificultades, vamos a tener dificultades, pero el asunto es llegar. Uno a veces las dificultades no sabe por qué están. No las entiende, tiene problemas, pero a lo largo del camino, cuando mira para atrás, se da cuenta que aprendió mucho con las dificultades. Entonces, que nos sirvan las cosas que nos pasan para poder aprender y lograr una Argentina mejor. No para nosotros a lo mejor, pero sí para nuestros hijos. Así que bueno, gracias por estar acá y por social, pero también optimista respecto a lo que tenemos que hacer. Mi mirada, mi planteo va a ser crítico respecto de dónde estamos parados, respecto de cómo estamos, de cuáles son los problemas, pero no busca hacer una mirada crítica para decir qué bárbaro, qué líos que tenemos, sino que busca hacer una mirada que ayude a mejorar, a transformar la realidad social, a mejorar la situación hoy de nuestro país y de mucha gente que le está pasando mal. Creo que las cosas están muy complicadas de verdad en Argentina. Es evidente que está empeorando la situación social. Es evidente que hay más gente en los comedores comunitarios. Está claro que hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Está claro que hay un primer problema increíble para la Argentina, es que hay un problema alimentario, que está empeorando la situación social, que hay más pobreza
y hay más gente que no le alcanza para lo mínimo para comer. Yo voy a las escuelas, a las 11, 11 y cuarto, se quedan los chicos que están en el cupo del comedor escolar y los que no también, porque no les alcanza, la cocinera estira lo que puede, la directora inventa lo que puede, porque está claro que hay un problema primero, que es un problema alimentario. Junto con eso, avanza un segundo problema, me parece a mí, quizás más grave, y es que todo el mundo debe plata. Como los costos fijos son altos, como hay que pagar un montón de luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible, medicamentos, como al mes le sobran 10, 12 días, como a mucha gente no le alcanza, porque está todo caro y no le alcanza, se endeuda. Patea el mínimo con la tarjeta y va para adelante, 70% de interés anual. Va a la financiera de la esquina, 150%. Va al financista del barrio o al que vende droga en el barrio, que es el que te termina dando billetes porque tiene crédito, porque da crédito, porque tiene billetes. No solo hay un problema alimentario en Argentina, hay un serio problema de sobreendeudamiento de las familias. Todas las familias deben plata, no es solo que está endeudado el país a pasos acelerados y que ha hecho acuerdos con el Fondo Monetario y que el actual gobierno nos endeudó en 150.000 millones de pesos. Es que las familias deben plata y entonces tapan un agujero, otro, buscan un crédito acá para tapar este, después otro y otro. Y lo mismo, y es evidente, que hay un parate de la actividad económica. Cualquiera que vaya a un barrio hoy a las 3 de la tarde, un barrio del conurbano, va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, quiere decir que no hay changa, que no hay movimiento económico, que no está funcionando la obra pública, que no hay trabajo. Cualquiera que vaya al almacén de ese barrio va a ver la tercera marca de gaseosa, quiere decir que no hay plata. Lo primero que está claro es que está empeorando la situación social. Y junto con el empeoramiento de la situación social, me parece a mí pasan dos cosas que nos obligan a repensar, a construir palabra y a construir otras ideas. La primera, y es lo que a mí me tiene verdaderamente preocupado, es que yo creo que se está rompiendo el contrato social. Que hay una parte de la sociedad que se está desenganchando. Ha dejado de creer en el gobierno, pero no cree en nada de la política, en nada de nada. Se ha desenganchado. Hay una ruptura, un vacío. La sensación de mucha gente que tiene que arreglarse por la propia. Que el Estado no está, que el Estado no acompaña y que uno tiene que ir por la libre y encontrar la vuelta a lo que sea y como sea. La sensación de que se ha corrido el Estado, de que hay planes sociales, que transfiere dinero y nada más. Y cada uno tiene que encontrar la vuelta como puede, de la manera que puede. Hay un esquema, me parece a mí, de ruptura del contrato social. La palabra, la integración, una Argentina integrada, el legado que nos dejó Perón, es la articulación entre el Estado y la sociedad. No es la sensación de que yo estoy solo y tengo que encontrar la vuelta a lo que sea, como sea, porque nadie me acompaña. Enloquecido y a los golpes estamos todos sacados, mal, porque no alcanza, porque está complicado, porque hay mucha implosión, mucha gente que revienta para adentro. No explosión, sino mucha dificultad. Eso se traduce en enfermedades, en gente que la pasa mal, que se complica, en tensión. La violencia sube de 0 a 10 en 2 minutos. Terminamos con algún conflicto y a los golpes y a los tiros estamos en 2 minutos. La sensación de implosión, de mucha gente que revienta para adentro, de mucha dificultad, de que el Estado se corre y que la política no está dando respuesta. Me parece que esa es la foto de la situación social. No es solo que hay 30% de pobreza en Argentina. No es solo que hay 48% de pobreza en los niños. No es solo que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. No son solo datos. No son solo cuadros y datos que uno puede mostrar. Es que la vida cotidiana se está haciendo dura, complicada. La sensación de desenganche, de ruptura, de implosión social, de que la plata no alcanza, de que uno tiene que andar tapando agujeros de un lado para otro, de que cada vez se complica más. Eso es la vida cotidiana argentina, la vida cotidiana de los más pobres, que tienen planes sociales y que están muy lejos de todo y muy desacomodados. La vida cotidiana de los sectores vulnerables, la gente que tiene trabajo informal, que la llega como puede y gana menos plata que el año pasado. Porque el año pasado trabajaba 5 veces por semana, ahora trabaja 2. Hace changa, trabaja 2 veces por semana, ahora trabaja, antes trabajaba 5, gana menos plata y todo le sale más caro. Porque cualquiera que vaya a comprar alimentos o medicamentos o lo que sea, se da cuenta de lo caro que está. La vida complicada para la clase media, que aún con trabajo formal, aún con recibo de sueldo, está en mejor situación, está complicadísima. Porque todo sale caro, porque los costos fijos son altos, porque cada vez se va complicando más, porque en la familia alguien perdió trabajo,
porque en la familia alguien tiene complicaciones, porque hay que ayudar con los medicamentos, porque se va armando una red donde cada uno se va desacomodando. Eso es lo que a mí me tiene preocupado y es la foto de la situación social. Pero creo yo que todos quienes estamos acá somos dirigentes políticos, sindicales, religiosos, académicos. Que la tarea de los dirigentes no es solo contar, no es solo describir, es hacer y transformar. Nosotros tenemos una responsabilidad que no es contar qué es lo que pasa solamente, que no es describir y decir, mirá en qué lío estamos, sino que es plantear propuestas, encarar transformaciones. Estamos obligados a ser optimistas. No optimistas para decir, vamos que podemos, sino que estamos obligados a construir alternativas, a construir puentes, a través de la palabra, construir nuevos paradigmas, nuevas ideas y nuevos modos de gestión. Quienes queremos participar, quienes participamos activamente como dirigentes en el plano que cada uno lo hace, no alcanza solo con describir qué es lo que pasa. Hay que hacer, hay que pararse derecho, hay que transformar, hay que cambiar. Y en eso me parece a mí que hay algunos puntos en donde hay que trabajar. Hay algunos ejes donde tenemos que empezar a construir, fortaleciendo la palabra, fortaleciendo la participación, dando vuelta a la realidad social. Hay un primer punto que a mí me hace ser optimista. Hay un lugar que me parece a mí es el mejor lugar que hay en la Argentina. Hay un lugar que es universal y que tiene legitimidad, que es la escuela. Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. Hay un montón de problemas. La escuela secundaria tenemos que cambiar las materias, tenemos que vincularla con el trabajo, tenemos que hacer un montón de cosas nuevas. Pero el mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. Cualquiera que quiera reconstruir algo, repensar algo, fortalecer la palabra, ver desde dónde hacemos algo, tiene un lugar que está en pie y que tiene lo mejor que hay en la Argentina, que es la escuela. La escuela es el mejor lugar para reconstruir la Argentina. Tenemos que, en principio, mejorar el sistema educativo, empoderar, ayudar, construir alrededor de la escuela, fortalecer a docentes, fortalecer a directores, mejorar, criticar y cambiar lo mucho que hay que modificar de la escuela secundaria, pero es con la escuela y a partir de abrazar y acompañar a los docentes y a los directores. Me parece la primera cosa fuerte, real y sólida en Argentina es la escuela. El segundo punto sobre el que hay que construir y en donde creo yo la palabra nos tiene que guiar es el trabajo. Es cierto que el trabajo dignifica, pero es más que eso. Le da un lugar en la vida a la persona. El que anda sin trabajo está tenso, está nervioso, se muerde los dientes, se pelea con lo que tiene cerca, está siempre dando vuelta sin saber qué hacer y medio sacado. El que tiene trabajo se para derecho, está bien con su familia, se acomoda, se siente cómodo, siente que va a algún lado. Construir el trabajo. Y construir el trabajo es cuidar el trabajo. La Argentina tiene distintas realidades. Tiene argentinos muy competitivos, vinculados a la soja, al mundo del conocimiento, a la industria del software, que van, compiten y lo hacen muy bien. Tiene un montón de gente que trabaja como puede. La señora que cose ropa fazón en su casa, el que hace changas. Y tiene la mitad de los pibes que no terminaron la escuela secundaria. Todo eso es el mercado de trabajo en la Argentina. Gente muy competitiva, gente que la lleva como puede, y un montón de gente que está fuera de todo. La tarea es generar trabajo. Y generar trabajo es no creer, como se decía en el derrame, no creer que van a venir inversiones y que esto se va a acomodar, no creer en el mercado, sino ponerle el cuerpo, construir, definir qué sectores hay que cuidar en la Argentina. La industria textil tiene un montón de problemas. En China e India alguien hace ropa más barata que acá, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de su ocupación. Es socialmente relevante. Fortalecer y generar obra pública para incentivar el ingreso de los jóvenes. Fortalecer determinados sectores productivos. Así como hay que cuidar a la escuela, hay que definir cuáles son las cadenas productivas, cuáles son los ejes que generan trabajo en la Argentina. Está claro que el tema central es construir a partir del trabajo. ¿Qué debería hacer alguien para que le vaya bien en la vida? Estudiar y trabajar. Ese es el camino, no la venta de drogas, no ir por el costado. Debería irle bien al que estudia y trabaja. Reconstruir lo básico, estudiar y trabajar. Escuela y trabajo. Hoy no es así. Hoy en el barrio le va mejor al que vende droga. Gana más plata el que vende droga. Un nuevo barrio hay una maestra, un gasista, un plomero, el que vende droga.
que vende droga gana más plata, es el que tiene billetes, es el que le va mejor, es el que tiene movilidad social ascendente. Está claro que ese no es el camino, no es el camino de la integración. El camino de integración es estudiar y trabajar. Entonces me parece que hay un segundo punto, junto con la escuela, que es el trabajo. Y que ahí los sindicatos tienen mucho para plantear. El mundo sindical, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos, tenemos que tener prioridad en el trabajo. Gobernar es crear trabajo, es reorganizar, es fortalecer, es entender que hay cambios en el mundo, pero con generación de trabajo, con generación de condiciones para trabajar, para integrarse y para entrar en un mundo que cambia, que es más tecnológico, que tiene dificultades, pero donde tenemos que construirlo por ahí. De una bisagra. La Argentina tiene 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones. Joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Ese joven, esa joven, ya es mamá o papá. Sus niños ya nacieron. Van a ser la 4ª generación de exclusión si no hacemos algo ahora. Si no cortamos la reproducción de la pobreza. La pobreza es hereditaria en Argentina. Alguien nace pobre y las chances de que sus hijos sean pobres son muy altas. Tenemos que cortar ese proceso. La tarea, la misión de nuestra generación es evitar una 4ª generación de exclusión y de pobreza en Argentina. Yo creo, ciertamente, que cada generación tiene una tarea, tiene una misión, tiene una obligación para con el país. Nuestra generación tiene la tarea de resolver el problema social argentino, de cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza, de generar condiciones para que haya oportunidades por el lado del trabajo, por el lado del estudio, por el lado de la vivienda, por el lado de la construcción de derechos. Y eso se hace participando. Si algo está claro es que no es momento para sentarse a ver qué hacen los demás. Si algo está claro en este momento argentino, es que es momento para participar y ponerle el cuerpo. El que cree en la política, el que tiene una camiseta política, el que cree que es por ahí tiene que hacerlo. El que dice, mejor no, prefiero la cooperadora de la escuela, o la sociedad de fomento, otro lugar, tiene que estar ahí. Y el que no tiene que abrir los ojos, ir a ver los pibes que están en la esquina y darles una mano. Lo que no sirve es sentarse a ver qué hacen los demás. Lo que sirve es ponerle el cuerpo y participar. Es escuela, es trabajo y es compromiso y es participación. Claramente, el peor esquema en la Argentina es el desenganche, la crisis de la representación. La sensación de esto no se puede hacer nada, yo me arreglo con lo mío, con mi familia, me desengancho del resto. Eso no es la comunidad organizada. Eso no construye un país. Eso no nos lleva a ningún lado. Es el individualismo competitivo. Es cada uno tratando de zafar y peleando con el otro. Así no se construye un país. Se construye con redes, poniéndole el cuerpo, trabajando, haciendo donde cada uno cree. Y es realmente ahora. Se juega el partido ahora. Estamos entrando en una 4ª generación de exclusión. Si no lo resolvemos, seremos otra generación que fracasó en la Argentina. Ha habido varias generaciones que fracasaron en la Argentina, que no lograron hacer lo que tenían que hacer, lo que su tiempo obligaba a hacer. Nuestra tarea es ahora estar a la altura. Es dar vuelta a la realidad social. Es transformar la pobreza hereditaria. Es generar mecanismos de movilidad social que no sea la venta de drogas, que sea el trabajo y el estudio. Es cuidar las economías regionales, es cuidar la industria textil, es dar vuelta a la escuela secundaria, es fortalecer el sistema educativo, es romper el esquema de crédito usurario donde todo el mundo termina tomando crédito a tasas altísimas, a lo que sea, es generar un sistema de crédito no usurario. Todo eso es nuestra obligación, que se construye con ideas, con fuerza, con coraje y con palabras, y con paradigmas, con ideas nuevas. No estamos a la altura de las circunstancias, no damos vuelta a la realidad social argentina, no construimos nuevos paradigmas y nuevas ideas, le vamos a patear la pelota a nuestros hijos, a nuestros nietos y que se arreglen. Eso es el fracaso de la generación. Si estamos a la altura, si damos vuelta a las cosas en serio, si construimos participación, si construimos unidad política, si construimos unidad sindical, si fortalecemos otro modelo diferente, si miramos el mercado interno, si nos animamos a dar vuelta en serio, le vamos a dejar un mejor modo de vida, un mejor país. Y le vamos a dejar oportunidades a nuestros hijos y a nuestros nietos. No hay nada más importante para una persona que poder pararse frente a sus hijos y decirle, te dimos un mejor camino. Hicimos lo que tenemos que hacer. Logramos hacer y estuvimos a la altura de las circunstancias. Nos paramos y lo hicimos. Es eso
el momento histórico que nos toca vivir es un momento de nuevas ideas, es un momento de coraje, es un momento de voluntad, es un momento de garra y de decisión. Y es un momento para adaptar a todas las circunstancias. Está claro que hay mucho bueno e interesante en la Argentina. Tenemos que lograr hacerlo. Agradezco a todos esta posibilidad. Creo mucho que la palabra, las ideas, construyen identidad. Y me gustaría formar parte de una generación que en unos años se pare frente a sus hijos y les diga, lo hicimos, lo mejoramos. Este país está mejor, sigan ustedes porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Muchas gracias. Los trabajadores, poder expresarse, que su voz se escuchara, y aquellos que ocupaban el Estado y visualizaban al Estado como la herramienta para silenciar los intereses y las luchas de la clase trabajadora. Ese Estado, por lo general, siempre era una herramienta, un artefacto del imperio colonial británico. Yo al rector le quisiera agregar, que coincido lo que él dijo, es cierto, aquella frase de Churchill que decía que la caída del peronismo era una victoria para el imperio británico solo igualable con la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Digo, entonces esa tensión permanente que se vive en la Argentina, que hay periodos de victoria y periodos de oscurantismo, periodos donde el movimiento obrero avanza y periodos donde las clases dominantes que ocupan el Estado les quitan derechos. Esas batallas que se viven, yo elegí algunas de las cosas como para ver esa tensión permanente entre el movimiento obrero, los trabajadores organizados y los que tienen los intereses opuestos. Porque cuando uno habla de conciencia de clase, cuando uno tiene conciencia de qué es como clase trabajadora, tiene conciencia de sí y para sí. Conciencia de qué es lo que soy y qué es lo que me conviene. Pero hay que saber que enfrente hay otros señores que sus intereses no son los mismos que los míos. Yo, para vivir mejor, necesito parte de la renta que él obtiene y él la va a defender. Esto es así. Y los que somos peronistas pensamos que eso lo resuelve el Estado, ¿no? La izquierda históricamente creía que eso era reformista. La verdad que en los tiempos que vivimos, si tuviéramos un Estado al servicio de administrar esos conflictos beneficiando a los trabajadores, sería absolutamente revolucionario. Digo, esa tensión que se ve permanentemente arranca, a mi criterio, cuando el padrecito de los pobres, Manuel Dorrego, es asesinado por Lavalle. Lavalle es personero de la burguesía comercial porteña y los intereses de los contrabandistas británicos. Es asesinado, es el asesino de Lavalle. Y en la Argentina se desata la etapa de las guerras civiles. Llegan los federales, llega Juan Manuel de Rosas, el 52, y las guerras de policía hacia el interior. La guerra de policía hacia el interior. Pero el movimiento obrero que comienza a nacer a partir del 57, 1860, la negación de los astilleros correntinos cuando Mitre le encarga lanchones para la guerra con el Paraguay, y ellos se niegan porque no están dispuestos a participar de la matanza de sus hermanos en los astilleros correntinos. Ahí empieza también uno a ver esa cosa de la conciencia nacional que reside en la clase trabajadora. Digo, se comenzarán a organizar los sindicatos, la Unión Tipográfica, el Comercio, los gérmenes, los embriones de esa organización sindical. Pero también se empiezan a organizar las patronales, la Unión Industrial, y las luchas van en ascenso. La Argentina, de 1.700.000 habitantes, recibe casi 7 millones de inmigrantes, que traen ideas nuevas: anarquismo, socialismo, marxismo, la lucha, la defensa de los intereses de la clase. Se discute cómo es la forma de la toma del poder, la huelga general revolucionaria, sí o no, la FORA, la FOA, la Unión Sindical Argentina. Es un enorme laboratorio de ideas y de luchas.
Porque el general no inventa la que nosotros jorobamos, los peronistas decimos, Perón inventó la clase obrera también, inventó todo, el pulque, la industria y la clase obrera. Pero en realidad el movimiento obrero argentino era anterior y venía luchando desde antes. Pero esos sectores que como hoy no quieren que el movimiento obrero sea un actor, le niegan a la clase trabajadora la condición de sujeto social que construye la historia. Digo, en 1902 hacen la ley de residencia. Miguel Cané, que cuando yo era chico me obligaba en el colegio a leer Juvenilia, hace la ley de residencia. Siendo senador, hace la ley de residencia. Que va contra los extranjeros que venían a promover el desorden social. ¿Cuál era el desorden social? Que hubiera baños, que hubiera mejores condiciones de trabajo, que pudieran tener las mujeres un baño donde cambiarse, que hubiese seguridad, que tuvieran un guardapolvo. Eso que reclamaban era penado por la ley de residencia. Pero la clase trabajadora armó la flotilla libertaria. ¿Por qué? Porque con la ley de residencia te devolvían a tu país. ¿Usted qué está haciendo? Discutió con el patrón porque quería que hubiese guardapolvo. Ley de residencia, lo devolvemos a su país. Y en el país había hecho lío, seguramente, y también lo estaban esperando para fusilarlo. Entonces, ¿qué arma? ¿Cuál es la respuesta a la clase de trabajo? La flotilla libertaria. Recorrían en lanchones, se habían armado en la Boca, con lanchitas, porque muchos de esos se tiraban al agua. Digo, la ley de residencia es el intento de quitarle la palabra a la clase trabajadora argentina. Que no se expresara, que no disputara. Y digo, el informe Vialet-Macé de 1904, el informe del estado de la clase obrera de Vialet-Macé muestra la enorme ignominia que había en la Argentina. Porque otro mito, tanto por izquierda como por derecha, es que los avances sociales llegaron porque llegaban en todo el mundo. Entonces la clase trabajadora argentina parece que fue nada, no existió, no luchó, no tiene historia, no tuvo conciencia, no hay experiencia. Porque en el mundo, estamos hablando de los países centrales, los países del imperialismo colonialista, nosotros somos la periferia. La clase trabajadora argentina para avanzar tuvo que luchar. Y eso lo refleja en el informe sobre el estado de la clase obrera Vialet-Macé. Las diferencias entre un hombre y una mujer en tema salarial, la diferencia entre un hombre de los pueblos originarios y un hombre blanco, la diferencia entre una mujer que ganaba menos y una mujer que ganaba menos que un varón, y una mujer de los pueblos originarios a su vez ganaba menos que el varón de los pueblos originarios. Y además las condiciones laborales eran tremendas. Acá nadie le regaló nada a la clase trabajadora. Nada. En el 1907 yo elegí algunos conflictos para mostrar esto entre el movimiento obrero y la palabra. Hay una huelga de inquilinos. Miles y miles de conventillos había en la Argentina para recibir esos inmigrantes. Miles y miles de conventillos. Los dueños, que muchas veces tenían 5 o 6 de esas casas de inquilinato, aumentan mucho. Los inquilinos se oponen, luchan, se organizan, luchan. Empiezan a llegar los criollos a esta nueva organización productiva que es lo industrial, y que además por la pobreza agraria comienzan a emigrar a los centros urbanos. ¿Cómo es la respuesta de ese Estado en manos de una burguesía y una oligarquía carnicera que se ha arrodillado frente al Imperio Británico? La ley de defensa social. Si la ley de residencia era contra los extranjeros, esta es contra los criollos, que empiezan a ocupar lugares en la lucha sindical. La ley de defensa social. El grito de Alcorta. Enorme cantidad de colonos que arrendaban tierra, hay una mala cosecha y le aumentan los precios. ¿Qué piden? Y luchan. Ahí hay dos curas destacados, José y Pascual Netri, y un hermano que es abogado, Francisco Netri, y los pequeños productores, arrendatarios,
reclaman que haya una bajada en el precio del alquiler. Digo, pero el enemigo no perdona. Y los tipos estos siempre intentaron que el movimiento obrero no se pensara, que no tuviera. El 19 es la semana trágica. Bacena, los talleres Bacena. Reclamar mejoras laborales, tiros, muerte. Esta es la tensión permanente. Yo no me voy a extender mucho más. Digo, llega la huelga general del 32, la Patagonia en el 21, 22, la huelga general del 36 y la llegada del general Perón. ¿Qué hace Perón? Le pone voz a los que no tenían voz. Por eso existe un vínculo indisoluble entre los trabajadores organizados y la identidad política de ellos. ¿Por qué? Porque Perón visualizó las luchas de la clase trabajadora, le dio poder institucional, sumó trabajadores a los ministerios, había agregados obreros en las embajadas y gobernó redistribuyendo la riqueza. Por eso ese vínculo es de acero, indisoluble. Ni la clase trabajadora argentina tiene baja conciencia, como dice a veces sectores de la izquierda colonial, ni es una clase obrera manipulada por un genial titiritero, ni es, como diría la derecha, una banda de desarrapados negros de mierda que se quieren llevar y que el costo laboral, no. El motor de la historia, el sujeto social y el que produce riqueza son los trabajadores. Y enfrente siempre hay, como hoy, gobiernos que niegan eso y pretenden distribuir para los más ricos. La transferencia de riqueza de los sectores populares hacia los más ricos. Enfrente está la clase trabajadora argentina, que es la que nos va a llevar con sus luchas hacia una sociedad muchísimo mejor, que es la sociedad de hermanos, que es una sociedad justa, que es la comunidad organizada, que es el sueño de la mayoría de todos los que estamos acá, y las necesidades que, como dijo Daniel Arroyo, hay que resolver. Esa tercera y cuarta generación que está excluida. Eso se logra con la lucha de los compañeros del movimiento obrero. Y enfrente tenemos que tener siempre conciencia que hay tipos que no quieren que eso suceda. Muchas gracias. Hacer algunas referencias a San Martín, porque es el día de San Martín, pero al otro San Martín. A San Martín que no tiene nada que ver con el San Martín que nos enseñaron en los colegios, y el San Martín que fabricó Mitre para justificar su política de crear una Argentina semicolonial sumisa al Imperio Británico. Entonces, de así surgió en los colegios primarios, secundarios, universitarios, y todavía existe, además de los diversos monumentos a San Martín, todavía existe en los niveles altos de la enseñanza la idea de un San Martín blanco, liberal, antecedente o en la misma línea de Rivadavia, en la misma línea de Mitre, liberal en lo económico, porteño, santo de la espada. Bueno, eso no tiene nada que ver con el San Martín real, creo yo, por lo menos voy a intentar demostrarlo. San Martín nace en Yapeyú y vive 4 años allí. Lo primero que a uno se le ocurre, si sensatamente quiere acercarse a un personaje, es que era bilingüe, que hablaba castellano en su casa con sus padres españoles, y cuando salía a cazar pajaritos con los indiecitos de la zona, hablaba guaraní. En la extensa biografía que hace Mitre no aparece esto porque lo quiere convertir a San Martín en el padre de la patria, y un padre de la patria, según Mitre, no puede hablar el guaraní, porque es descalificatorio el guaraní y todos los idiomas de los pueblos originarios. Está 2 años en Buenos Aires y a los 6 años la familia lo lleva
a España. Después inventaron que en España fue un colegio de nobles, cuando el padre no era noble y no tenía ninguna posibilidad, y se han hecho investigaciones y el Colegio Seminario de Nobles de Madrid desconoce que haya habido un Consejo de San Martín allí en algún momento. Y ahora un grupo de historiadores españoles que ha hecho un libro Vida Española de San Martín dicen que fue a una escuela común, una escuela del Estado, lo cual viene bien para los docentes cuando hacen sus campañas que insistan en que San Martín fue escuela del Estado, en Málaga. Y no viene tan bien porque parece que fue hasta cuarto grado nada más. Lo cual no se puede decir en los colegios porque los chicos van a decir llegamos hasta cuarto grado y cortamos. ¿Para qué va a pasar? Si se puede ser libertador de América con cuarto grado, no vamos a seguir escuchando las maestras de quinto y de sexto. Lo cierto es que desde esa época, cuando tiene 11 años y entra como cadete al ejército, como cadete en Murcia, hasta 1812 está en España. En España comienza a saber leer, comienza a saber multiplicar, sumar, recibe la enseñanza de la geografía española y europea, recibe la enseñanza de la literatura española, porque está en España, lógicamente no le van a enseñar literatura argentina, que estaba en sus inicios. Y en 1812 hasta 1812 interviene en 30 batallas, mayor parte por tierra y algunas por mar, bajo la bandera española, porque ha entrado el ejército español. Después, cuando pasa el tiempo, María de los Oliver, los Oliver eran amigos de los Escalada, dice en su libro Mundo mi casa, que le preguntó a la abuela sobre San Martín. Y la abuela le dijo, hablaba como un gallego. ¿Y cómo iba a hablar si había vivido en España tanto tiempo? Y además era un gallego ordinario, le dijo la abuela. Pero como se casó, los Escalada le regalaron una cantidad de vestidos y sedas traídas de Europa a la mujer, y San Martín le dijo, hace un paquete y devolvéselo, porque debes saber desde ya que las mujeres de los militares no deben vestirse de seda ni de ningún tipo de lujo. Cosa que podría ser interesante poner al frente del colegio militar para que se sacaran algunas inclinaciones aristocráticas.